a modo de reflexión para poder que esto pueda seguir apoyando nuestra fe y que realmente esto nos dé un panorama un poco más amplio de la que es la vida cristiana en sí. El título es ¿correr el riesgo de esperar la palabra o realmente la sabiduría antes de saltar de la barca? Y cuando hablo sobre eso, evidentemente decir barca, usted ya se debe dar cuenta de para dónde estamos apuntando. Es cuando Pedro salta de esa barca, cuando Jesús viene caminando sobre ese mar. Entonces los invito desde ya a acercarnos a la palabra del Señor en Mateo, capítulo 14. Vamos a ver a partir del versículo 22 en más. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta situación pudo haber salido de otra forma, pero no. El relato lo cuenta literalmente lo que sucedió, porque nosotros podríamos pensar de que ¿por qué Pedro tuvo que saltar de la barca en vez de esperar a Jesús que él se acercase a la barca y saludarlo al Señor Jesús? Tuvo esa decisión de decirle a Jesús: yo quiero ir donde tú estás, sin todavía tener el tiempo de esperar que Jesús vaya y se acerque a la barca y suba a la barca. Obviamente podemos mirar que podríamos ver dos caminos. Un camino, esperar que Jesús se acerque, o directamente esa decisión de Pedro de decirle: Señor, yo quiero ir donde tú estás. Ahora nosotros, para poder pensar esto en nuestras vidas, en este tiempo, también podemos pensar de eso, decir: donde está Jesús yo quiero estar. El salmista David lo decía muy claramente: yo quiero estar donde tú estás. Quiero estar en el templo y que pasen horas y horas y horas, y yo quiero estar en tu presencia. Quizás Pedro quería tener esa relación más íntima con Dios, con Cristo Jesús en este caso. Entonces él decidió tratar de arrojarse al mar para ir a Jesús. Pero miren el detalle: él no nadó, sino que quiso caminar, y caminó un par de metros. Un pescador como la talla de Pedro habrá sido un buen nadador y no tendría que tenerle miedo al mar. Pero él quiso hacer lo que Cristo Jesús hizo. Pero es importante notar que Pedro pidió algo importante a Jesús, y no fue una promesa. El ejemplo que estamos dando es que le pidió permiso a Jesús. Señor, si tú eres, mándame. No solicitó como una garantía, sino solicitó una oportunidad de ir donde Cristo Jesús estaba. Entonces podemos vislumbrar que el camino sobre las aguas no solo quiere decir que no tenemos que arriesgar,
es hacer lo que Jesús estaba haciendo, en realidad. Eso es lo que quería hacer Pedro, hacer lo que Jesús estaba haciendo. Ahora nosotros necesitamos, para hacer lo que Jesús estaba haciendo, sabiduría y discernir ese llamado. Porque ¿qué es lo que le dijo Jesús? Ven. Mire atentamente y vamos a volver al texto. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Manda. Una orden, Pedro. Y Jesús le dijo, ven para acá. Entonces, hay una diferencia de que muchas veces nosotros somos abalanzados a tomar decisiones espontáneas, que muchas veces nosotros decimos, no, son necedades. Pero también hay diferencia cuando nosotros nos abalanzamos en fe para lograr algo. Hay comentaristas de diferentes formas que en este relato se ha discutido de cuál era el sentimiento real de Pedro. Algunos dicen que esa devoción que él tenía era el problema de ser una persona impulsiva. Por eso él quiere ir a Cristo Jesús. Calvino lo definió como excesivo ímpetu. Era muy impulsivo. Crisóstomo, otro de la época, él dijo que no era como un acto de amor de Pedro hacia el Maestro. Yo quiero estar en acto de amor hacia Él. Hazme llegar a ti. Poéticamente, Crisóstomo le está diciendo esto. Pero Mateo, el relato de Mateo, no salta de inmediato. Espera la orden. Él comienza a pedir permiso a Jesús. Yo me acuerdo que alguna vez y tantas veces, en mi época, década del 70, 60, nosotros pedíamos permiso para salir de casa. No sé si a usted le pasó. A mamá, papá, mamá, permiso para ir a tal lugar. Antes, a los chicos, no había celular, no había nada de eso. Entonces, nuestros padres nos enseñaban que salías y tenías que decir dónde ibas a estar, porque algunas veces no había ni teléfono fijo en ese momento. Y pedíamos permiso, y el papá y la mamá, y ahí teníamos que negociar cuando el papá no quería y la mamá que tampoco, y había que negociar para pedir permiso. En este caso, Pedro sintió la necesidad de pedirle permiso a Jesús para salir de la barca, la necesidad de la palabra. La necesidad de la palabra. Nosotros, terminando septiembre, y hemos recordado la palabra como el mes de la Biblia, la necesidad de la palabra, Pedro no salió inmediatamente. Entonces allí, donde vemos la orden de Jesús, ven. Cuando Jesús da la orden, el milagro no sucede bajo ninguna autoridad humana, sino el milagro sucede bajo el permiso de Cristo Jesús. Si Él se hubiese abalanzado, sin el permiso de Jesús se hubiese hundido. El milagro sucede por la voz de Cristo Jesús. Y eso me pone a pensar de que muchas veces necesitamos la voz de Cristo Jesús para esos milagros, porque nuestras vidas son limitadas. El poder humano es limitado, la mente es limitada, a comparación de lo que Dios hace. Ahora, ¿por qué hace esto Pedro? El esperar la orden de Jesús. Después de todo, no tenía problema de concretar sus impulsos, Pedro. Si usted recuerda quién era Pedro, era una persona impulsiva. Ustedes se deben acordar el momento de la transfiguración, cuando Pedro, cuando fue con Jesús de Nazaret, cuando bajó Moisés, Elías, en ese monte de la transfiguración. Y en un momento llegó el momento de terminar ese tiempo de la transfiguración de Cristo Jesús en ese monte. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Hagamos enramada acá para quedarnos con Moisés, con Elías. Evidentemente no sabía qué decir porque eso era un momento
no era por estar por la eternidad allí juntamente con Moisés y Elías. Pedro muchas veces hablaba cosas incoherentes. Cuando alguna vez él quiso retener a Cristo Jesús su ministerio, y Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Ese impulso tenía Pedro. Y es más, en el huerto de Getsemaní, rodeado de soldados romanos, cuando lo estaban apresando, impulsivamente tomó una espada y le cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Jesús se tuvo que agachar, tomar la oreja y pegarla otra vez a Malco. Yo me imagino que Jesús le habrá dicho algo en el oído a Malco: discúlpame a mi discípulo. Estoy trabajando hace años con Pedro, pero todavía no entiende que tengo que ir a la cruz. No era el propósito de matar a alguien en ese momento, era el propósito de que Cristo Jesús tenía que ser apresado porque tenía que ser la voluntad del Padre. Entonces, vemos en la descripción de Mateo que este Pedro actúa una vez más impulsivamente. Me parece que Mateo quiere que veamos como que él quiere caminar sobre las aguas y realmente necesita el permiso de Cristo Jesús. Y esto no trata de la posición de autoridad que quizás tenía el apóstol en su momento, sino emplear lo que Cristo Jesús decía para él. Dios busca, quizás muchas veces, esas personas que necesitan los impulsos para después ordenar las cosas de sus vidas. Pero pensamos de que todo esto va enmarcado en el carácter de cada una de las... Sabe que hay estudios en la materia del comportamiento humano y muchos coinciden que la personalidad de Pedro era tipo E. La personalidad de tipo E son aquellas personas que siempre quieren arriesgar algo. ¿Vio esos deportistas que hacen deporte extremo? Esas son las personas que siempre están atentas a su vida, atentan contra su vida. Y verdaderamente esa persona con esa característica, personalidad de tipo E, dice que también son personas con cierta incertidumbre en su corazón, impredecibles también. Y muchas veces necesitan de un estímulo para poder hacer cosas arriesgadas. En este caso, aparentemente, Pedro era una persona de personalidad de tipo E, que Cristo Jesús tenía que trabajar sobre él. Sabe que hace muchos años, un poco más de 20, tengo un amigo que limpiaba vidrios exterior en los edificios, 15, 20 pisos. Él se colgaba y limpiaba los vidrios. Antes, no sé ahora, me imagino que la tecnología ha cambiado, pero antes se usaba una silla con 2 cuerditas, un gancho y un nudo, y así limpiaba los vidrios y iba bajando. Ahora, él dependía del nudo, de esa silleta para bajar cada piso. Antes de largarse al vacío, para empezar a limpiar los vidrios de los edificios, él oraba. Y evidentemente se entregaba al Señor. Señor, acá estoy entregado, pero este es mi trabajo. Usted habrá visto aquí en Buenos Aires muchas veces personas que limpian vidrios de los lados exteriores. Cuestión, un momento, en un día, él ató mal y se cayó. Ese nudo dependía de su vida siempre. Y se cayó arriba de un techo de segundo piso, se fracturó bien y otra cosa más que le pasó. Pero él me decía, más allá de que yo dependa de Jesús cuando me abalanzo al vacío, pero también dependo del nudo que hago siempre cada vez que bajo. Y ese día el nudo lo hizo mal. Cuando se soltó, cayó la silleta. Se curó, digo, bueno, este muchacho nunca más. Se curó y siguió trabajando lo mismo. Esa adrenalina parecía que la necesitaba.
como Pedro muchas veces lo hizo, para afirmar lo que él era, para poder salir de la barca, pero esperar la orden de Cristo Jesús. Entonces lo podemos llamar a Pedro negligente o sabio a la vez. ¿Sabe lo que escribió Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si Pedro andaba con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto en la cárcel domiciliaria que tenía. Estaba ahí en la cárcel, en un domicilio, en una casa. Yo me lo imagino a Pablo escribiendo esto de noche, porque iba a escribir necios. Porque si había algún necio durmiendo, no le iba a reclamar nada. ¿Y esto qué quiere decir? Que quiere decir que no debo aspirar a establecer el récord mundial de nada. Simplemente me tengo que dejar ir por la orden de Cristo Jesús. Muchas veces queremos hacer y que perdure el primer amor en nuestras vidas, y es bárbaro que perdure el primer amor de nuestras vidas, para seguir trabajando en el Señor y para el Señor. Pero, ¿cuál es mi aspiración hacia la voluntad del Padre o en mi vida personal? ¿Estoy esperando la orden de Jesús, ese ven para servirle? ¿O directamente me abalanzo y voy por la corriente y me puedo hundir porque tengo poca fe? Jesús lo tuvo que recriminar porque Pedro no tuvo ese discernimiento de conocer que realmente más allá de la tormenta, él se podía hundir sin mirar a Jesús. ¿Sabe que la personalidad del tipo C son las que andan sobre el nivel del agua? Esas personalidades que están y son sabias y creen en Cristo Jesús. Porque requiere valor caminar sobre las aguas. Sabiduría para correr ese riesgo, pero una dependencia de Cristo Jesús para todos los órdenes de la vida. Cuando vemos que Jesús lo llama a Pedro, un llamado es algo que uno descubre y no es algo que uno escoge, porque descubrió que a través de la orden de Jesús él podía caminar. Lo mismo le pasó a Jeremías en el llamado a predicar al pueblo. Es más, él predicaba y no lo escuchaban, hasta que le pusieron el título de ese profeta llorón. Ahora, ¿qué habría parecido a nosotros si estamos en la misma situación de Jeremías y en nuestra tarjeta de presentación dice, bueno, arquitecto tal y tal, sollozante? Profesión tal, Hugo César, llorón. Dios quiere hacer cosas en la vida de nuestra interior para que de ahí emane el poder del Señor. Vemos que cada vez que el Señor llamó y dijo, ven, a muchos de la Escritura, muchos no estaban preparados. Cuando Dios llamó a Abraham a abandonar su hogar, cuando el mismo Gedeón tuvo que dirigir el ejército, cuando Esther tuvo que desafiar al rey, o María, dar la luz al Mesías, nunca dijeron, sí, acá estoy, acepto el reto de la palabra de Dios para mí. Muchos de ellos quisieron ir hacia un costado. Mire Jonás, Dios lo llamó Jonás y él se fue para otro lado. Ahora, el tipo de tarea que Cristo Jesús nos da siempre, puede ser fácil, puede ser difícil, pero siempre va a ser el tamaño de Dios. Cuando Él nos llama, es el tamaño de Dios.
Y ahí donde está la naturaleza de Dios, la fortaleza y la provisión, Él la que nos puede dar, para poder ser un Pedro, cuando predicó después de que ascendió a Jesús a los cielos, cuando predicó después de Pentecostés, y que muchos recibiesen a Cristo Jesús. Dice su palabra en Hechos 2, que más de 3.000 personas. Porque en Pedro tuvo que haber un proceso, y muchos de nosotros necesitamos ese proceso y el tiempo que el Señor nos da. La vez pasada, hablando un poco en la Academia Bíblica, viendo que los frutos muchas veces no maduran juntos al mismo tiempo, de esa misma forma pasan nuestras vidas. Los frutos, si usted ve una planta, cualquier frutal, va a ver que un fruto está primero, después a la semana el otro, hasta que vemos realmente la planta completa con todos los frutos maduros, sino los sacantes. Dios quiere seguir trabajando en el proceso de nuestras vidas, pero necesitamos esperar la voz de Cristo Jesús. Porque no tan solo somos llamados para trabajar para Dios, sino también somos llamados para trabajar con Dios. Si nosotros nos fijamos en la Gran Comisión, estamos trabajando con Dios mismo para poder extender el reino de Dios en este momento. Y yo creo que una de las grandes cuestiones de que tenemos que tener esa esperanza y esa paciencia a medida que va pasando el tiempo, de cómo nosotros puede Dios trabajar en la vida. Yo no sé cómo se siente en este tiempo, pero pienso que si está aquí es porque necesita más de Dios. Cuando decimos eso es porque estamos insatisfechos de lo que está pasando en mi vida. El otro día estaba leyendo a una persona, ¿cuál es tu versión, tu mejor versión de tu vida? ¿Es hoy? ¿Fue ayer? ¿O va a ser los próximos días? Si uno no se pone a analizar cuál es mi mejor versión, si es la de hoy, es porque Dios está trabajando en mi vida, porque mañana va a ser mucho mejor. Pero si yo me pongo a analizar si mi mejor versión fue hace 10 años, es lo que algo está pasando. Y cuando digo mi mejor versión es cuando digo que el devocional sigue estando, la lectura sigue estando, la apertura del crecimiento espiritual sigue estando y no se haya apagado. O la perseverancia haya sido fortalecida. Si yo hoy pregunto cuál es tu mejor versión de ti mismo, ¿cuál es? ¿La de hoy? ¿O la de hace un tiempo? ¿O tengo la esperanza de que va a ser mejor todavía? Jesús es claro cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos acción de parte de Cristo Jesús. O nosotros necesitamos acción. Necesitamos nosotros de ser personas condescendientes de Cristo Jesús para el propósito del cual Dios nos dio. Con esa intencionalidad tenemos que presentarnos delante de Él. Si bien muchos dicen que la iglesia es el hospital del alma, acá donde se curan todas aquellas cosas que muchas veces nosotros no podemos curar y que Dios puede actuar, ¿cómo no podernos presentar delante de Él y que verdaderamente Dios siga trabajando en nosotros? ¿Cómo llegamos a los logros? A través de la creación, de ser creativo. No fueron ni 2, ni 3, ni 4 que le pidieron a Jesús caminar sobre las aguas. Uno solo. De los 12. Uno solo. Se atrevió a preguntar y a caminar. Y no quiero tirar como una estadística 12 de 1, sino pienso en de que tenemos que ser audaces a pedir al Señor y a esperar en Él. Amén. Porque el Dios
podrá responder cada una de nuestras vidas en todo sentido. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos verte a ti, Señor, en todo y para. Gracias, Señor, porque vemos a un Pedro que pudo progresar en ti, Señor. Y te doy gracias a ti porque tú eres ese Dios a quien nosotros vemos y tú puedes darnos esa progresión, entender, comprender y que la revelación pueda llegar hacia nosotros. Llegar a entender el plan tuyo para nosotros es primordial, Jesús, pero ayúdanos a entendernos a nosotros. Y si es esta la que tenemos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, Señor, sigue trabajando. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.